Hacendado se burló del vecino pobre, pero volvió manejando un carro de lujo. Había una cosa que Santiago Mendoza nunca olvidó hacer en todos los años que pasó en aquel pequeño pueblo de provincia: recordarles a todos que él era mejor que Emiliano Guerrero. No era una crueldad discreta, era descarada. Era ese tipo de humillación que ocurre en el Zócalo, frente a todos, y que la gente finge no haber visto pero guarda hasta el final de la vida. La última vez había sido en una feria de la cosecha, hace casi 8 años. Emiliano estaba afuera del puesto municipal tratando de vender unos dulces que hacía su mamá. Una bandeja de madera vieja, un mantel de cuadros ya desteñido y un intento de sonreírle a quien pasaba. Santiago llegó con su grupo, esos muchachos hijos de las familias más ricas de la región, y se paró frente al puesto. Miró la bandeja, miró a Emiliano y dijo fuerte, lo suficientemente fuerte para que los que estaban al lado lo oyeran: «¡Qué negocio tan triste! El pastel de familia pobre no tiene mercado ni en el pueblo». Las risas llegaron rápido. Emiliano se quedó quieto, sin respuesta, con las orejas rojas y los ojos fijos en el suelo de tierra apisonada. Santiago se alejó sin comprar nada, claro. 3 semanas después, Emiliano Guerrero salió del pueblito con una mochila y un boleto de autobús que le costó casi todo lo que había ahorrado. No avisó a casi nadie. Dejó una nota para su mamá en la mesa de la cocina y se fue antes de que saliera el sol. Eso fue hace 8 años. Hoy, una tarde de martes, calurosa y polvorienta, como siempre es el pueblo, el portón de la hacienda de Santiago Mendoza escuchó un ruido que no estaba acostumbrado a oír: el ronroneo suave y controlado de un carro deportivo negro que dobló en el camino de terracería y se detuvo a pocos metros del cercado. Santiago estaba recargado en la cerca de madera gruesa, como siempre se quedaba por las tardes. Sombrero de paja, camisa de mezclilla con las mangas dobladas, brazos cruzados. Miró el carro sin entender. Carros así no entraban a ese camino. Entonces la puerta se abrió. El hombre que bajó llevaba un traje azul marino bien planchado, camisa blanca, corbata discreta, zapatos cafés de cuero, cabello oscuro, barba bien cuidada, postura recta. Caminó por el polvo sin parecer incomodarse, con los ojos fijos al frente. Santiago lo reconoció antes de querer reconocerlo. El estómago le debió de dar un vuelco que trató de esconder. Se quedó quieto, con los brazos aún cruzados, esperando. Pero quien conoce esa postura sabe que no es confianza, es defensa. «Santiago», dijo Emiliano, acercándose lo suficiente para saludar pero sin extender la mano. «Emiliano». La voz le salió firme. Santiago era bueno para eso. «Mira qué sorpresa». «No es tanta sorpresa», respondió Emiliano, y había algo en su tono que Santiago no supo definir. No era enojo. Era peor que el enojo. Era calma. Se quedaron los dos mirándose por un instante. El viento levantó un poco de polvo entre ellos. Al fondo, la hacienda se extendía igual que siempre se había extendido, amplia, seca en verano, con la viejita casita de piedra que servía de bodega apareciendo allá en el horizonte. «Necesito hablar contigo», dijo Emiliano, «y con tu mamá». Eso Santiago no lo esperaba. Doña Beatriz Mendoza tenía 67 años y era una mujer que cargaba el peso de muchas cosas sin dejar que se notara. Alta, cabello blanco bien cuidado, manos callosas por décadas de trabajo que no cambiaría por nada. Cuando Santiago entró con Emiliano por el corredor, ella estaba sentada en la mecedora con un bordado en el regazo. Levantó la vista, vio quién era, y el bordado cayó al suelo sin que lo recogiera. «Emiliano», dijo ella, y la voz le salió distinta, le salió débil. «Doña Beatriz». Él inclinó ligeramente la cabeza, educado. «¿Cuánto tiempo?» Ella se levantó despacio, fue hacia él. Le sostuvo las 2 manos entre las suyas por un momento. No dijo nada más. Santiago observó aquello y no le gustó lo que vio. Había algo allí que no entendía, y Santiago Mendoza no era hombre acostumbrado a no entender las cosas dentro de su propia casa. Se sentaron a la mesa de la cocina. Doña Beatriz sirvió café de olla sin que nadie lo pidiera.
Emiliano esperó a que ella se sentara antes de comenzar. «No vine a crear problemas», dijo, mirando al centro de la mesa. «Vine porque encontré algo que no me correspondía guardar». Sacó un sobre del bolsillo interior del saco, lo puso sobre la mesa, pero no lo abrió. «Cuando mi madre se fue», habló Emiliano despacio, escogiendo las palabras, «tuve que arreglar sus cosas, los documentos, las cuentas, y en el fondo de una caja de zapatos que ella guardaba en el armario». Hizo una pausa, respiró. «Encontré una copia de un contrato de compraventa, firmado por su padre, Santiago, con el nombre de mi padre como parte vendedora. Una venta de 3 hectáreas de tierra, con fecha de hace 26 años. El silencio que cayó en esa cocina era demasiado pesado para caber en el espacio. Santiago miró el sobre, miró a su madre. Doña Beatriz tenía los ojos bajos sobre el café de olla que no estaba bebiendo. «Esas 3 hectáreas», continuó Emiliano, «son el lote que está entre la cerca del norte de su hacienda y el camino municipal. Crecí escuchando a mi padre decir que había vendido esas tierras porque necesitaba dinero en ese año malo, que fue una decisión suya. Pero el valor que aparece en ese contrato». Abrió el sobre, sacó una hoja fotocopiada y la puso sobre la mesa frente a Santiago. «Es menos de 1/3 de lo que valía en esa época». Santiago miró la hoja sin tocarla. Las letras eran antiguas, la tinta estaba desvanecida, pero la firma de su padre estaba ahí, clara, tal como la conocía desde niño. «Mi padre firmó eso», dijo Santiago con la voz controlada. «Lo firmó», asintió Emiliano. «Y mi padre también firmó. La venta fue legal en el papel». «Entonces, ¿qué quieres?». Tuve que detenerme aquí cuando leí esta parte por primera vez, porque esa pregunta de Santiago era la pregunta de alguien que ya sabe que se equivocó, pero todavía está tratando de descubrir el tamaño del daño. «No vine a pedir nada», dijo Emiliano. «Vine porque ese documento le pertenece a su familia tanto como a la mía. Y porque hay otra cosa que necesita decirse aquí en esta mesa». Miró a doña Beatriz. La señora levantó los ojos lentamente, y cuando ella comenzó a hablar, Santiago entendió que esa conversación no estaba ocurriendo por casualidad. Esa conversación estaba ocurriendo porque doña Beatriz había esperado a que alguien le diera una razón para abrir la boca. La historia que contó tomó casi 40 minutos. El padre de Santiago, don Armando, era un hombre bueno en muchas cosas, pero tenía un gran defecto. No podía ver a alguien pasando dificultades sin tratar de usar eso a su favor. No era maldad pura. Doña Beatriz hacía hincapié en dejarlo claro. Era una mentalidad de la época, de alguien que creció pensando que sobrevivir significaba aprovechar las oportunidades que se presentaban. En ese año malo, cuando la cosecha del padre de Emiliano se había secado casi por completo, don Armando había aparecido con un contrato ya preparado. Don Manuel estaba desesperado, dijo doña Beatriz, y la voz le temblaba un poco. Tenía un hijo pequeño, tenía deudas. Su padre apareció con ese papel y con el dinero en la mano. Fue demasiado rápido. Le dije que no estaba bien. Se lo dije más de una vez. «Y aún así te quedaste callada», dijo Santiago, y no era una acusación. Era una constatación. «Me quedé callada», admitió ella. «Yo era la esposa. En aquel tiempo la esposa se callaba. Pero cargué con eso». Santiago se quedó mirando por la ventana de la cocina. Afuera, la hacienda estaba igual que siempre. El mismo suelo seco, el mismo horizonte abierto. Pero de alguna manera, ahora parecía diferente, más pequeña. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Lo que vino después, nadie lo esperaba, ni siquiera Emiliano. Santiago se levantó de la mesa, fue hasta la gaveta de la despensa y buscó en ella por un rato. Volvió con una libretita de pasta negra, ya bien gastada en los bordes. La puso en la mesa junto al sobre de Emiliano. «Yo sabía algo», dijo. «No todo, pero sabía que esa tierra tenía una historia rara». Emiliano miró el cuaderno sin entender. «Mi papá me lo dio cuando estaba muy enfermo, unos 2 años antes de irse.
Dijo que era para que yo lo resolviera cuando llegara el momento, que él no había tenido valor, pero que yo debía tenerlo. Emiliano abrió la libreta. Era una letra menudita, difícil de descifrar pero clara en los puntos importantes. Armando Mendoza había anotado con fecha y todo los detalles de aquella transacción, y al final, en una sola página, había escrito lo siguiente: «Lo que pagué por el lote de Manuel fue injusto. Mi hijo tiene que corregir esto». El silencio volvió a la cocina, pero era un silencio diferente ahora, más limpio. «¿Por qué nunca fuiste a buscarme para resolver esto?», preguntó Emiliano mirando a Santiago. Santiago se quitó el sombrero de palma que todavía traía puesto y lo puso sobre la mesa. Sin el sombrero, parecía un poco más viejo, un poco más humano. «Porque no sabía cómo encontrarte, y porque me daba vergüenza», dijo. «Y mira que esto se lo he dicho a muy poca gente en la vida. Hay cosas que uno escucha y siente que conoce ese dolor de algún lugar, pero la historia no estaba ni cerca de terminar. Porque Emiliano había llegado esa tarde con algo más que un sobre. Había una segunda razón para que él estuviera allí. Y esa razón le había llegado a los oídos 3 semanas antes, por medio de un primo lejano que todavía vivía en el pequeño pueblo de provincia y que, sin querer, había mencionado algo en una conversación rápida que Emiliano no pudo olvidar. Santiago estaba en un problema serio. La hacienda, que siempre pareció sólida como una roca, se había vuelto una construcción frágil por dentro. 3 años de gastos mayores que los ingresos, una apuesta equivocada en una cosecha que no salió como se esperaba, y un préstamo conseguido en un momento de presión, con condiciones que le fueron apretando el cuello poco a poco. La fecha límite para pagar ese préstamo era en 42 días. «Sé de la situación de la hacienda», dijo Emiliano directo. Santiago se quedó completamente quieto. «Mi primo me lo contó sin querer», explicó Emiliano antes de que se dijera nada. «No fui detrás de esa información». «Entonces, ¿para qué me estás diciendo esto?». La voz de Santiago tenía un hilo de tensión que esta vez no pudo esconder. «Porque trabajo como consultor en agronegocios desde hace 6 años», dijo Emiliano, «y porque una de las empresas que represento está buscando desde hace meses un terreno con las características que tiene tu hacienda. Ubicación, tipo de suelo, acceso al camino. No para comprarlo, para un contrato de asociación a largo plazo que pagaría lo suficiente para que saldes lo que debes y además reorganicen la operación». El silencio esta vez duró más. Doña Beatriz se llevó la mano a la boca, no de susto, de algo que parecía más bien alivio. «¿Por qué harías esto por mí?», preguntó Santiago, y la pregunta llevaba más adentro que las palabras. Emiliano se tomó un momento antes de responder. «Porque no es por ti», dijo con calma. «Es por la tierra, es por mi papá, que trabajó aquí toda su vida. Es por doña Beatriz, que nunca tuvo la culpa de lo que hizo su esposo. Y tal vez un poco porque pasé 8 años tratando de demostrar algo, y cuando lo demostré, descubrí que demostrarlo no era suficiente». Santiago se quedó con los codos sobre la mesa y la cabeza entre las manos por un rato. Doña Beatriz se levantó para traer más café de olla que nadie fue a tomar. «Me vas a ayudar a salvar una hacienda que se levantó sobre una injusticia contra tu familia», dijo Santiago finalmente, más para sí mismo que para Emiliano. «Con condiciones», respondió Emiliano. Santiago levantó la vista. «Lo primero, firmas un documento reconociendo el valor real de esas 3 hectáreas y me pagas la diferencia en abonos. No tiene que ser rápido, tiene que hacerse». Santiago asintió sin dudar. «Lo segundo, dejas de tratar a la gente de esta región como si valieran menos que tú, especialmente a los que trabajan aquí adentro». Hubo una pausa. Santiago abrió la boca como si fuera a responder algo, la cerró y luego dijo: «Eso es justo». «Lo tercero», dijo Emiliano, y por primera vez desde que había llegado, había algo más suave en su rostro, como si la máscara de compostura se hubiera relajado 1 milímetro. «Me cuentas lo que realmente pasó en aquella feria de la cosecha. ¿Por qué hiciste aquello?». Era la primera vez que se mencionaba el tema de la feria directamente. Doña Beatriz se detuvo con la jarra en la mano. Santiago se quedó mirando la mesa por un buen rato. Cuando levantó la vista,
Había algo ahí que Emiliano probablemente nunca había visto. Vergüenza verdadera. No la vergüenza superficial de quien es descubierto. La vergüenza profunda, que duele. Aquel día, comenzó Santiago con la voz más baja que antes, había descubierto que mi padre había vendido una parte de la maquinaria de la hacienda para pagar una deuda que yo no sabía que existía. Estaba enojado, con miedo, y apareciste tú enfrente con aquella bandeja y eras todo lo que yo tenía miedo de llegar a ser. Emiliano escuchó aquello sin pestañear. Te golpeé porque representabas lo que yo tenía miedo de ser, continuó Santiago. Y no hay excusa para eso. Tú te fuiste por mi culpa. No hay manera de deshacerlo. Emiliano guardó silencio por un momento. No hay manera de deshacerlo, coincidió. Pero sí hay manera de seguir adelante. Mira, no sé exactamente lo que Emiliano sintió en aquella cocina, pero imagino que 8 años de algo pesado deben haberse aliviado un poco ahí. No desaparece. Esas cosas nunca desaparecen del todo, pero alivian. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En los días que siguieron, las cosas se movieron más rápido de lo que cualquiera de los dos había esperado. Emiliano pasó 3 días en el pequeño pueblo de provincia. Durmió en una posada sencilla cerca del Zócalo, la misma plaza donde años atrás había esperado el autobús escolar con la mochila desgastada. Todas las mañanas llegaba a la hacienda temprano, antes del calor. Santiago lo recibía con un café de olla y un silencio que, día a día, dejaba de ser incómodo. Caminaron juntos por la tierra. Emiliano anotaba cosas en una libreta, hacía preguntas técnicas sobre el suelo y el acceso al agua, tomaba fotos. Santiago respondía con detalles que mostraban que, por más que hubiera errado en muchas cosas, conocía esa tierra como la palma de su propia mano. Doña Beatriz los observaba desde el portal. En cierto momento del segundo día, cuando los dos volvían de la inspección y discutían algún punto sobre la zona del fondo, los vio caminar lado a lado y se quedó ahí, quieta, con las manos juntas sobre el regazo. En la tarde del tercer día, Emiliano trajo el precontrato. Era un documento extenso, lleno de cláusulas que Santiago leyó con cuidado. Emiliano esperó, sin prisa. Cuando Santiago terminó de leer, puso las hojas sobre la mesa y dijo: «Necesito preguntarte algo, no sobre el contrato, sobre ti». Emiliano esperó. Pasaste 8 años construyendo una vida. Llegaste lejos. Tienes el coche, el traje, la carrera. Podrías haberte quedado lejos de aquí para siempre y nadie te iba a cobrar nada por eso. ¿Por qué volviste? Emiliano juntó las manos sobre la mesa. Miró por la ventana un segundo. Porque mi madre se fue sin verme cerrar cuentas con este lugar, dijo. No cerrar cuentas en el sentido de cobrar. En el sentido de cerrar, de poder mirar todo esto sin sentir que todavía me perseguía. Santiago asintió despacio. ¿Y lo lograste? Emiliano se quedó un momento. Casi, dijo, con una honestidad que valía más que cualquier certeza. Los dos firmaron el contrato esa tarde, en la misma mesa de madera de siempre, con el mismo café de olla de siempre que doña Beatriz servía sin que se lo pidieran. Ella firmó como testigo. Su mano estaba firme. Cuando Emiliano se levantó para irse, Santiago lo acompañó hasta el carro. Los dos se quedaron parados en el camino de terracería por un momento, con el atardecer anaranjado detrás de ellos. Sobre aquella feria, dijo Santiago. Debí haber llegado a ti años antes de eso. No llegué porque soy cobarde en algunas cosas. Era, dijo Emiliano. No fue grosería, fue solo la distinción que importaba. Santiago esbozó una sonrisa pequeña, casi sin querer. Era, admitió. Emiliano abrió la puerta del carro, aventó el saco al asiento trasero y aflojó el nudo de la corbata. Por primera vez desde que había llegado, parecía un poco menos formal, un poco más él mismo. Voy a mandar al representante de la empresa la próxima semana, dijo. Va a querer hablar sobre la logística de la alianza. Trátalo bien. Lo trataré, dijo Santiago. El carro levantó una nube de polvo cuando se fue por el camino. Santiago se quedó parado junto a la cerca,
igual que estaba cuando Emiliano llegó. Sombrero en la cabeza, brazos que esta vez no se cruzaron. Se quedó mirando hasta que el carro desapareció en la curva. Doña Beatriz apareció a su lado sin hacer ruido, como siempre aparecía. Se quedó de pie junto a su hijo por un rato, mirando el horizonte. «Hiciste lo correcto hoy», dijo. «Hice lo mínimo», respondió Santiago. «Tendría que haberse hecho mucho antes». «Sí», asintió, sin suavizar. «Pero se hizo ahora, y ahora cuenta». Se quedaron ahí un rato más, madre e hijo, mirando una tierra que cargaba historias antiguas y que, tal vez por primera vez en muchos años, podía empezar a cargar historias nuevas. La alianza se firmó. La deuda de Santiago se saldó antes del plazo. El acuerdo sobre las 3 hectáreas se cumplió en abonos, con documento firmado y registrado en la notaría pública. Los pagos llegaron cada mes, durante 3 años, sin fallar una sola vez. Emiliano nunca volvió a vivir en el pequeño pueblo de provincia, pero regresó algunas veces, siempre de paso, siempre con el mismo carro oscuro que levantaba polvo en el camino de terracería. En una de esas visitas llevó flores a la tumba de sus padres. Se quedó ahí un rato. Nadie sabe lo que dijo. Santiago, con el tiempo, se fue convirtiendo en otro tipo de hombre. No de un día para otro, no sin recaídas, porque esos cambios nunca son perfectos. Pero quienes lo conocían de cerca lo fueron notando. Dejó de hacer bromas a costa de los demás. Empezó a escuchar más de lo que hablaba, con los trabajadores de la hacienda, con los vecinos, con la gente que venía a pedir ayuda. Doña Beatriz vivió para verlo, y eso, para ella, valió mucho más que cualquier tierra. Fin de la historia. La vida pasa factura por todas las arrogancias, a veces pronto, a veces tarde, pero siempre la pasa, y Emiliano pudo haber vuelto a cobrar. Tenía todos los motivos del mundo para hacerlo. Pero eligió otra cosa, y esa elección cambió no solo su vida, sino la vida de quien se equivocó con él. Me quedo pensando mucho en esta historia, en cómo guardamos rencor creyendo que nos protege, y en realidad solo pesa, y en cómo a veces cerrar un ciclo es más poderoso que ganar una pelea. Cuéntanos qué te pareció y desde dónde nos estás viendo. ¿Crees que Emiliano hizo bien en volver y tender la mano? Déjalo en los comentarios. Leo todo con mucho cariño. Muchas gracias por la compañía hasta aquí. Fue un placer contar esta historia con ustedes. No olvides el like y, lo más importante, suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta.